¿Cómo están, amigos de la comunidad cristiana? A todos los amigos desde aquí de la Selva Central reciban un saludo cordial y dar las gracias a Dios. Tenemos una invitada de honor, Laura Antesana, que está en este momento con nosotros para poder compartir sus experiencias. Primero, dando las gracias a nuestro Dios. En esta mañana o en esta tarde, en esta noche, donde en el lugar te encuentres, siempre dar las gracias a Dios. En este momento, Señor, Padre, Jesucristo, Espíritu Santo, que se haga tu voluntad. ¿Cómo estás, Laura? Coméntanos en esta oportunidad. Bienvenidos a este segundo podcast, porque la vez pasada hemos estado con nuestro pastor Eduardo y ahora estamos con Laura Antesana. Bienvenida, y queremos que la comunidad cristiana también sepa, te conozca, cómo estás, de que tal vez estás un poco nerviosa. Es normal esto. Coméntanos, Laura, ¿cómo estás? Bienvenida antemano. Mis saludos a todo el Perú y a la Selva Central también. Es una alegría para mí de poder estar aquí, compartir y poder de repente no aprovechar esta oportunidad para compartir un poco de mi experiencia y así un poquito más puedan conocer de mí. De verdad, estoy muy contenta y feliz. Saludos a todos. Laura, en verdad, yo muchas veces que te he escuchado y me he quedado pensando, tú has nacido dentro de una familia cristiana, los años que tú has venido ya estando en los caminos del Señor. Como cualquiera, queremos saber cómo es seguir a Cristo y desde ya, pues, algunas experiencias que tú hayas tenido, coméntanos. Queremos saber, en lo personal también quiero saber las experiencias que ha tenido Laura. Tuve el privilegio de poder nacer en un hogar cristiano y realmente le doy gracias a nuestro buen Dios en su gracia, en su misericordia, porque dice la palabra de Dios que nada sucede por casualidad, ¿no? A Dios le plació, pero también puedo decir el camino de un cristiano no es nada fácil, pero tampoco imposible. En el camino del cristiano hay dificultades, pero con la ayuda de Dios se puede vencer. Pasó bastante tiempo para yo tener un encuentro personal con Dios. No fue que nací y ya era cristiana, no. Mis papás me empiezan a inculcar en la palabra de Dios, pero no era que yo había tomado una decisión voluntaria, claro que no. Tuvo que pasar los años y cuando yo tenía 17 años, llega un pastor a mi iglesia en la cual él comenta, dice, no quiere decir por el hecho que naciste en un hogar cristiano ya eres salva. Y yo dije, wow, yo pensé, porque había nacido en un hogar cristiano, que ya era salva. Y entonces ahí recién yo decido, si bien recuerdo, en el año 2001, aceptar a Cristo como mi único salvador. Esa decisión lo hice voluntariamente, porque dice la palabra, ¿no?, de Dios en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, dice, Dios le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas aquel no toma esa decisión de aceptar a Cristo, pues no es hija o hijo de Dios. Eso te podría decir, Mario. También sabemos, Laurita, que muchas veces has sido maestra de los niños. Dentro de estar tal vez enseñando a los niños como manera de testimonio, tal vez como que qué es lo que Dios obra en nuestras vidas, ¿alguna vez te ha sucedido situaciones tan sorprendentes que Dios te haya querido mostrar con los niños o algo en lo personal hasta el día de hoy? Bien, Dios me ha dado ese privilegio, ¿no?, de poder trabajar con niños. La primera vez que tuve la oportunidad de enseñar a los niños fue a los 14 años. Claro, no fue voluntario, fue que mi padre le comprometió el pastor le comprometió a mi papá. Y él fue el que tomó la decisión. Llega a mi casa, bien recuerdo un día, y me dice, el pastor me preguntó si podías enseñar a los niños. Y bien, yo dije que sí podías, porque los domingos tenías los días libres. Y yo me quedo sorprendida y le digo, ¿yo enseñar a los niños? No creo, porque, wow, me falta paciencia, puse excusas. Mi papá me dice, no importa, tú te vas el domingo y enseñas. Y yo dije, bueno, pues tendré que obedecer, no me queda otra, porque fin cabo, si papá dice, hay que obedecer, ¿no? Y mi primera vez cuando enseñé fue bueno, era algo, no sabía ni qué enseñar ni por dónde empezar, pero le pedí a Dios sabiduría y fue Dios. Transcurso de los años me empezó a enseñar más y más, fui puliéndome más. Es necesario que nuestros seguidores también puedan enterarse y saber las experiencias. Cuéntanos esa experiencia. Claro que sí, las experiencias de alguna otra manera fortalece a nuestra vida espiritual, ¿no?
y recordando un poco esa experiencia que realmente marcó mi vida y también podría decir que Dios lo ha permitido. ¿Para qué? Para poder afirmar nuestra fe. Fue un día que se hizo una convocatoria de ayuno de niños. Bien me recuerdo, mi hermana estuvo presente y otros maestros más. Convocamos a todos los niños a un ayuno de niños. Y los niños llegaron ese día puntualmente con esas ansias de poder alabar a Dios y orar y cantar, ¿no? Y aprender un poco más de Jesús. Y para mí fue como la convocatoria un ayuno normal, como se realiza, ¿no? Pero no sabía que en ese ayuno iba a suceder algo. Mira, recordando en esa experiencia, fue un ayuno normal, ya le comparto. Y ese día estuvimos hablando sobre la salvación, la necesidad de que los niños también debían conocer a Jesús. Y nunca voy a olvidar que en ese día también tuve la presencia de un niño que normalmente no asistía a mi clase de escuela dominical, pero ese niño ese día decidió también venir ahí. Entonces ese niño llegó y yo no sabía que tenía problemas familiares. Convocamos a los niños a pasar adelante al altar para realizar la oración que correspondía, ¿no? Del día. Y todos los niños ya habían salido, se les explicó, se les orientó un poco cómo era una oración, ¿cierto? Y este niño, como estaba distraído, él decidió no cerrar los ojos. Me concentré, me enfoqué a los demás niños a motivarles que tenían que orar. Y todos estaban orando. Y de pronto mi hermana se acerca y Laura, hay un niño botando espuma, me dice. Yo digo, ¿qué? ¿Botando espuma? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Entonces en eso decido yo acercarme a ese niño a verlo. Y cuando lo veo a ese niño, ciertamente estaba botando espuma. En eso el niño, yo recuerdo bien cuando él decía, viene hacia mí un demonio. Y después de ahí dice, ya no son un demonio, son 10, 20 y 50, algo así le escuché, eso recuerdo. Y de pronto el niño lo veo que sus ojos empiezan a cambiar, se hacen blanco y su cara se hacía pálido ese niño. Y yo realmente no podía creer en ese momento, pensé que este niño estaba bromeando, estaba haciendo una broma, algo así, ¿no? Entonces cuando yo lo veo al niño se vuelve más pálido, y eso empieza un poco a convulsionar y luego de ahí el niño se desmaya. Y cuando se desmaya trajimos cojines y lo pusimos ahí en el piso. Y la verdad, en ese momento fue una lucha, ¿no? Entre tu lado humano y tu lado espiritual, ¿no? Yo me asusté, la verdad, y dije, wow, no podía creerlo. Y es más, no sabes, me acerco a ese niño para ver si era realmente que este niño se había desmayado. Me acerco y le empiezo a peñiscarlo para comprobar si era real o me estaba engañando. Como ustedes saben que los niños saben mentir, claro, a veces, quieren llamar la atención también, ¿no? Entonces me acerco y lo peñisco para creer si era real. Y realmente cuando lo veo o era real. Estaba fingiendo y haciéndose al muertito, tal vez. Claro que sí, pero no estaba fingiendo, era real. Al ver que era real, ya yo me siento un poco preocupada ya, ¿no? Entonces en ese momento trato de buscar ayuda a otros maestros más. Pero antes de eso, el Señor pone un sentir en mi corazón porque en ese momento yo tenía 25 a 26 niños. Y pues también en esa cantidad de niños, habían niños que tenían fe y como también habían niños que no tenían fe también. Que estaban recién aprendiendo. Claro, recién estaban encaminándose en el camino de Dios. Entonces, ¿qué fue? Coordino con los demás maestros y pues tomo la decisión de poder decirles a los demás que a los niños que todavía no tenían fe, a los niños que recién nos visitaban, hacer una oración breve y luego de ahí despedirlos para que ellos se retiren a su casa, porque ya ahí va a empezar realmente una guerra espiritual, podemos decir, ¿no? Y entonces hicimos la oración respectiva y a todos los niños los sacamos hacia afuera para que puedan retornar a su casa. Bien, les dimos unas advertencias de que tenían que ir directamente a su casa, no quedarse en el camino, no quedándose a conversar con alguien. Y los niños obedecieron y pues se fueron a su casa. ¿Cuántos niños se quedaron con ustedes? Aproximadamente se quedaron 8 a 9 niños. Fieles. El resto decidieron irse. Sí, decidimos mandarlos a su casita mejor. Ya, porque como maestra nosotros conocemos quiénes son nuestros niños que ya tenían un nivel un poquito más y es más, tenían discipulado, también bien llevado ya y conocían un poco de la palabra de Dios también ya y también sabían ya la oración, que era la oración. Hasta ese momento, ¿qué tiempo ya estaba pasando ya hasta que mandan a los niños, todo? El niño estaba tirado en el piso con la colchoneta o con los cojines que se pone a orar.
Aproximadamente habrá pasado ya 25 a 30 minutos, si Como no me media equivoco. hora, wow. Sí, media hora. Y antes de eso, mire, yo escucho que justo en ese momento de que el niño ya estaba desmayado, yo era la directora responsable de todo el área de la escuela dominical. La verdad me puse un poco nerviosa, ¿no? En ese momento, en esa situación. No sabía qué hacer, si comunicar a su mamá o no. Había una lucha dentro de mí, si debía hacerle conocer o no, mire. Y ¿sabes? Sí, decidí llamarle a su mamá. Y llamé como 10 veces, 10 llamadas le he hecho a su mamá, pero nunca me contestó. Wow. Y no solamente eso, después de ahí, antes de entrar a la oración, decidí llamar al pastor central de ese entonces, de la iglesia, y tampoco me contestó. Llamé a otras pastoras, líderes que se encontraban en otros departamentos, tampoco me contestaron. ¿Lo hacías eso para que te ayudaran? Sí, yo quería de alguna manera que pues me iban a... Respaldar. claro, quería un respaldo de ellos o que me hagan un asesoramiento de decir cómo podía actuar ante esa situación. Sin embargo, Dios no permitió eso, sino te dejó a ti sola, Así es, para que tomes el control. no lo permitió. Sí, así es, así es, así es. Yo en ese momento, en esa tensión, en esa desesperación, no sabía qué hacer, pero lo que sí recuerdo que fui ante un hermano y me ganó las lágrimas, lloré y le conté la situación del momento, porque el hermano no estaba justo en ese momento, había salido, estaba fuera de la iglesia. Le dije, hermano, ayúdame, me encuentro en esa situación. Y no sabes qué me dice el hermano, me dice, creo que Laura, llegó el momento que tú apliques la fe, porque tanto que hablas a tus niños, tanto que los dices, yo creo que es hora y tiempo que compruebes realmente a ese Dios maravilloso que tanto hablas. Y creo que esa palabra para mí realmente fue de mucha fortaleza y ahí fue como que mi mente empezó a rebobinar y acordarme, ¿no? Realmente que tenía un Dios maravilloso, que no me encontraba sola. Esa palabra de ese varón me dio bastante fortaleza. Amigo, amiga, ¿tú querías que un niño se pone en el piso? No es una broma, es cierto, desmayado. La tensión, la desesperación sería muy fuerte. ¿Qué haríamos? Pero mientras tanto, seguimos escuchando a nuestra invitada de honor, Laura. ¿Qué pasó de ahí? Bueno, continuando con el tema, y luego cuando yo recuerdo esas palabras de ánimo de este hermano, entonces tomó la decisión y de convocar a los demás maestros también, y también a los niños. Y antes de eso les doy unas instrucciones a los niños a decirle que no tengan temor, no tengan miedo y que no estén abriendo los ojos y que vamos a ver la gloria. Yo les dije a los niños que este era el momento indicado para ver la gloria de Dios. Y yo les dije a los niños, ¿quieren ver la gloria de Dios? Y todos ellos dijeron en voz unánime que sí queremos ver la gloria de Dios. Entonces yo le dije que ellos eran los elegidos de ese día, porque yo podía optar tal vez por otros niños, pero decidí que se fueran a su casa, ¿no? Como les dije hace rato. Entonces esos niños estaban más decididos. Y ¿sabes? Lo que quiero hacer un hincapié acá, que los niños, podría decir que su fe es más grande que los adultos, porque tú les dices algo, lo creen y lo toman a pecho. De verdad, yo pude experimentar en ese momento eso. Empezamos a orar, ¿no? Todos, el niño, le hemos puesto 3 cojines ahí en el suelo, encima estaba el niño tirado ahí en el suelo y los demás niños al contorno del niño. Todos orando. Ha sido una oración genuina, una oración de corazón, de clamor en ese momento, porque queríamos ver la gloria de Dios. Y yo veía, nunca voy a olvidar esa escena, recordando ese momento tan hermoso, cómo lloraban los niños. Mis niños lloraban, hasta pude ver sus ojitos cómo se hinchaban. Me gustaría que uno de ellos, que han estado conmigo, que hoy en día están señoritas ya, profesionales, otros en la universidad, otros ahorita, una de ellas, por ejemplo, ya es policía. Wow. Ellos que me están escuchando son testigos de lo que estoy hablando ahorita. Recordando ese momento, ¿no? Empezamos a orar todos ellos, todos tenían esa fe de los niños, levantamos la mano sobre ese niño y cuando estamos orando, la verdad, no tomé exactamente el tiempo, pero podría decir que fue tal vez una oración de una hora con 15 minutos, algo así, más o menos ha sido. Terminamos de orar, una de mis maestras tuvo el privilegio de poder ver en ese entonces, en forma de una visión, que del cielo bajaba un fuego de forma de una bola, algo así, bajaba del cielo y se llegó a posesionar sobre el niño en la frente. Y cuando esa bola de fuego bajaba y se posesionaba, se podía ver que el niño empezó a recobrar la vida, hasta solamente la cintura nada más.
pero en el momento no nos damos cuenta, ¿no? Vemos al niño que de lo que estaba cerrado sus ojos, abre sus ojos y nosotros nos alegramos y nos emocionamos. Ver al niño, imagínense que lo que está echado estaba cerrado sus ojos, abre los ojitos. ¡Wow! Fue una esperanza para nosotros no ver eso. Y le hablo de su nombre a este niño y le digo para que se siente en un asiento. Y nos damos la sorpresa de que este niño no podía sentarse. Había recobrado solamente ese mover del cuerpo hasta la cintura nada más. Yo creo que de repente Dios quiso hacer este milagro en este niño, pero de proceso, o sea, se podría decir por etapas, no así de rápido. Una de las niñas se da cuenta y me menciona, me dice, hermana, no puede mover los pies, me dice. ¿Cómo no va a poder mover los pies? Sí puede. Y yo veo y de verdad como que no había esa estabilidad en los pies de este niño. Entonces, no podía moverlos. No podía mover los pies. ¿Qué hicimos en ese momento al ver que solamente el niño había recobrado y podía solamente de la cintura hasta la cabeza mover movimientos? Bueno, los brazos sí podía mover. Volvimos a orar otra vez. Estaba inmóvil, prácticamente medio cuerpo, muerto se podría decir, y medio cuerpo pues como que había vuelto a resucitar, ¿no? A dar una nueva vida. Y empezaron a orar. Entonces, ¿cómo fue la segunda parte de la oración? Ya, la segunda parte como que ya nuestra fe había crecido, ya había más confianza en Dios y dijimos, si Dios ha podido hacer que recobre de su cabeza hasta la cintura, entonces vimos que iba a ser más fácil ya. La oración fue más corta, ya no fue tan larga así como la primera oración. Oramos, ya declaramos y el niño de ahí pudo sentarse ya. Wow. Sí. Gloria a Dios. Imagino que todos los que estaban presenciando se habrán quedado impactados, en shock, porque ver a un niño aparentemente ya muerto, sin signos vitales, y luego que empieza a recobrar la vida, es un milagro de Dios, ¿no? Ver este escenario que nos cuenta la maestra Laura, y en verdad nos sentimos gratos de tenerla aquí en nuestro podcast. Nuestro director está anodadado, está muy sorprendido de las cosas que pasa y que hace Dios. Luego, para más o menos ver cuál fue en realidad todo ese escenario para la parte final de ese acontecimiento con aquel niño. Sí, bueno, después de ahí que el niño recobró ya las extremidades también, ahora pasado unos 20 minutos, ya llega su mamá y su mamá es la que se llega a dar cuenta de que su hijo no hablaba. Imagínense, o sea, fue, como les digo, ha sido parte por parte, no fue todo rápido. Bueno, en esta experiencia que yo tuve, ¿no? Yo creo que cada persona Dios trata de alguna manera y cada persona también tiene una experiencia de repente diferente a la experiencia que yo tuve, ¿no? Claro. Entonces llega su mamá, yo no me di cuenta, yo pensé que su niño estaba normal y su mamá seguramente ha visto las llamadas mías, que era una llamada, creo que 10 llamadas, 11 llamadas, no sé, pero varias llamadas. Y también usted como sabe, ¿no? Los chismes vuelan más rápido, me imagino, de repente tal vez un niño fue a su casa, tocó la puerta, no lo sé, pero podía saber a través de ver la carita de la mamá, podía saber que ella tenía la información un poco, no sé cómo era la información, pero ella tenía algo de esa información. Entonces claro, la mamá viene hacia mi persona para pedir información sobre su hijo, pero en ese momento, como yo estaba saliendo de un shock, podría decir, de algo sobrenatural que había experimentado en ese momento, no tenía ese momento palabras para hablar. Creo que en ese momento no era la indicada para poder hablar con la mamá de este niño. Entonces cedí a otro hermano, otro maestro, para que podría hablar con su mamá de esta criatura, ¿no? De este niño, mejor dicho, ¿no? Para poder. Pero antes de eso, bueno, algo que creo que me estoy pasando en alto, es no el habla de ese niño, claro, sí. No podía hablar. Me di cuenta que el niño quería, su mamá le dice, hijo, vamos a la casa ya, y el niño le dice así, con el dedo le dice no, y como que con señas, y él quería decir que quería ir al baño, pero no podíamos entenderlo, y ahí se dan cuenta, una de las niñas dice, hermana, este niño no puede hablar. ¿Cómo que no puede hablar? Y lo vemos y de verdad empezó a hacer solamente señas. Y de verdad ahí me doy cuenta que no podía hablar este niño. Pero ya todos estamos de pie, ya nadie se estaba de rodilla en ese momento, todos de pie. Solamente dimos la palabra con la autoridad y dijimos que recobre el habla. Y inmediatamente recobró el habla y el niño empezó a conversar. Y lo primero que me pidió fue ir al baño. Después, cuando el niño retorna del baño, me dice, ¿me puedes darme un lapicero y un cuaderno? Me dice. Insistentemente yo le digo, ¿un cuaderno, un lapicero? Sí, quiero que por favor me facilite un cuaderno y un lapicero. Y yo realmente le facilito, pues, ¿no? Un cuaderno y un lapicero.
Y ahí este niño se pone a escribir. Me dice el niño que tuvo una experiencia, se podría decir sobrenatural, tuvo la oportunidad, dice, él me comenta este niño, que salió su alma de su cuerpo en esa escena que él estaba tirado del suelo, salió su alma de su cuerpo y dice que había llegado al Hades. Sabemos que el Hades es un lugar de tormento, ¿cierto? Así es. Que dice la Biblia que está en el centro de la tierra. Entonces este niño me comenta que llegó primero, dice, pasó por un túnel, por una oscuridad, y ahí dice, llegó donde había demonios de toda forma, había distintas caras, y uno de esos demonios que él me comenta este niño, que no me puedo olvidar, que queda hasta ahorita en el recuerdo. Las 1000 formas que adopta el demonio. Sí, así es. Este niño me comenta que por ejemplo, los videos de que los niños comúnmente ven hoy en día, hay demonios de esponja, de varios, en forma de huevo, todos ellos me lo describía este niño, y es más, en el cuaderno empezó a dibujar los demonios, de toda forma, en forma de esponja, en forma de huevo, y es más, en forma de animales. Un demonio que él me explica que vio, dice que era, la parte de acá era forma de un caballo, pero aquí era forma de cuerpo de mujer, dice, de la cintura para arriba en forma de una mujer, y tenía su cabellera larga, dice, y pues todas esas figuras, él pudo percibir esos demonios que empezaron a atormentarle, a ofenderle, a decirle cosas, palabras negativas. Y en ese momento dice, bueno, me comenta este niño, de repente me lo está escuchando él, me gustaría que lo escuche y pueda recordar. Saludos, porque él, ahorita este niño... Donde se encuentre en todo el mundo, sí, no sé. Ese niño hoy en día es profesional, wow. Está ejerciendo su carrera profesional, y pues de repente te recuerdas, ya sabes ya a lo que me estoy refiriendo. Y claro, pues ese momento él estaba, su rostro estaba bien... espantado se podría decir, ¿no? Claro, espantado. Y me comentaba, ¿no?, que en ese momento, que mientras en esta tierra nosotros orábamos por este niño, por su alma, en el infierno, dice, los demonios te estaban peleando porque querían quedarse con su alma de este niño. Me comenta que ha visto ahí en ese lugar de tormento que fue a Michael Jackson. Él me comenta que lo ha visto ahí bailando, y los demonios se gozaban cuando miraba hacer sus pasitos, esos movimientos que tiene Michael Jackson. Ellos se gozaban al ver, y ellos le decían, alégranos el día. Y Michael Jackson siempre obedecía a todo eso, se movía al compás, dice, del ritmo de la música que le ponían el enemigo, ¿no?, en ese momento. Y él no se sentía alegre, estaba turbado en ese momento, dice, de lo más profundo de su corazón, el niño le pedía salir de ese lugar, y él imploraba, le decía a Dios que le diera una oportunidad, porque realmente él me comenta que ese lugar era muy feo, un lugar donde había bastante calor, se sentía muy mal, no se sentía muy bien, y encima de ese lugar, dice, olía muy feo, horrible ese lugar. Y me comenta que los ángeles buenos con los ángeles malos, dice que había una pelea ahí, una disputa por su alma de este niño. La oración era más perseverante, dice que los ángeles del bien ganaban a las fuerzas del mal. Y en una de esas, dice, logra los ángeles de Jesús arrebatar el alma del niño, lo arrebatan, y pues ve que en segundos se transporta él y llega, dice, a tomar su cuerpo, y es ahí donde él recobra, ¿no?, la vida y puede abrir los ojos, sí. Claro, pero a ver, más o menos este niño en ese entonces, ¿cuántos años tenía? Un aproximado más. Sí, aproximadamente, en ese entonces el niño tendría 9 a 10 años. 9 a 10 años, sí, o sea, es decir, un niño que ya puede tanto diferenciar lo bueno y lo malo. Claro que sí. En el papel y el cuaderno, o sea, el papel y el cuaderno o el cuaderno y el lapicero que pidió aquel niño, ¿qué pasó con ese cuaderno? ¿Qué pasó? Ya, el niño dibujó aproximadamente 21 hojas. Era como que yo me quedé sorprendida. En ese niño era como que había algo en su mano y no podía detenerse. Yo veía que su mamá le decía, vamos a casa ya, y este niño no quería ir, quería seguir dibujando, y dibujaba, y yo también me quedé sorprendida. Era como que había algo en su mano, dibujaba, no se cansaba.
por él creo que quería terminar todo el cuaderno dibujando, y lo que veo... ¿Qué había en esos dibujos? En esos dibujos habían demonios, como le digo, uno forma de caballo, la mitad era forma de una persona, había otro demonio que me ha dibujado que tenía seis brazos, he visto, sí, 6 brazos, había otro demonio que tenía como que acá un cinturón y como que lo jalaba el niño, así cosas he llegado a percibir en esos dibujos. Mira, y yo lo he llegado a tener ese cuaderno de recuerdo hasta la pandemia, hasta el 2018, sí, 2018-19, cuando yo me traslado ahí, lo que yo decido, ¿cómo se llama? Quemarlo ya, porque mi hermana me dijo, porque a veces tenía un poco de perturbaciones y me comentaron que tal vez podía ser por tener ese cuaderno, porque había muchos demonios ahí en ese cuaderno que me había dejado dibujado el niño. Wow, cosas impactantes, queridos amigos de las redes sociales. Honestamente es un testimonio de los niños muy fuertes para esa edad, ¿no? Para más o menos ya cerrar nuestra entrevista con nuestra invitada Laura Antesana, la reflexión que nos dé básicamente ella, porque en primer lugar ella le gusta enseñar a los niños, se ha familiarizado con los niños, aunque ella al principio no quería, pero ahora tiene pasión con los niños. Entonces, al margen de todo esto, Laura, ¿qué reflexión a ti te trae como cristiana y también cómo los ves a los niños de hoy y cuál es el mensaje que podrías transmitirlos a través de este medio que es el podcast para todos los niños en las redes sociales, jóvenes, el Facebook, el YouTube, en todas las redes que ya nos hemos acostumbrado también a estar ya una ojeadita al celular, aunque no es tan bueno? Hay que ser prudentes con estos medios de comunicación. Bueno, lo que podría ver a los que están escuchándonos, decirles a través de esto, de repente, este comentario que he hecho, de repente de esa experiencia que he tenido, es que a veces hay momentos que Dios va a permitir que pases situaciones difíciles, pero te puedo decir que esas situaciones difíciles es para que te acerque más, para que puedas tener más de búsqueda de Dios y confianza de Dios, pero también te puedo decir que en ese proceso que se da en el trayecto de tu vida, Dios nunca te va a abandonar. El Señor siempre va a estar contigo aún en los momentos más difíciles. Y bueno, que quisiera decirle un texto que fue bastante, que marcó en mi vida y que me gusta, es el texto que está en Josué 1:9, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No Amén. temes ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Ese texto me mantuvo bastante firme siempre, aún en los momentos más difíciles, porque dice: mira que Dios siempre estará contigo, que nunca te va a abandonar. Aún los momentos más difíciles, aún los momentos más grises de tu vida que tú puedas pasar, ahí estará el Señor, ahí estará extendiendo su mano poderosa para levantarte y para decirte: levántate, sigue y continúa poniendo la mirada en Cristo. Eso sería. Bien, amigos de las redes sociales, de la comunidad cristiana que nos ven a esta hora del día, de la noche, llévense este mensaje de nuestra hermana Laura, obviamente palabra de Dios, que muchas veces Dios obra en nuestras vidas, ya sea niño, ya seas joven, ya seas adulto, ya seas anciano. Dios va a obrar siempre en nuestra vida. Para todos los que nos buscan en las redes sociales, Fe Misterios, con ese nombre nos van a encontrar. Y gracias a nuestro señor director por la paciencia que nos tiene en esta oportunidad. Agradecer a Dios, Laurita, que nos has acompañado en este segundo podcast. Demos una pequeña oración, Laura, para que nuestros seguidores también se llenen de esa fuerza, de esa valentía espiritual para seguir adelante. Una oración cortísima de 1 minuto, porque nuestro director nos va a decir corten si no. Amén, amén, Mario, gracias por la oportunidad. Así es, hay que dar gracias al Señor, amén, amén. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, te doy las gracias, Padre, por haberme permitido de poder compartir esta experiencia que fue algo real, Señor, y es bueno, Padre, que pueda ser de mucha bendición para sus vidas espirituales. Dios bendiga también a este medio, Señor Jesús, que a través de este medio podemos llegar a muchas personas a través de las redes sociales, que sea de mucha bendición. Dios bendiga a todos, a los televidentes, a todos. Dios me los bendiga. Bendiciones. Gracias. Amén, amén.
Bueno, amigos, hemos tenido esta pequeña conversación con nuestra hermana Laura Antesana, quien ella es en particular una amiga desde años ya que la conocemos. Y nada, hasta otra oportunidad y Dios mediante estaremos comentándoles más testimonios impactantes y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones, shalom. Shalom. Dios me los bendiga, bendiciones. Hasta otra oportunidad. Hola amigos, a través de... Hola, soy Laura. Les invito a que compartan Fe y Misterio y nos den el like, por favor, para que nos puedan escuchar y pueda ser de mucha bendición para toda la familia cristiana. Mis saludos a todo el Perú y a Selva Central. Muchas bendiciones. Shalom, shalom, shalom.